Lo que nosotros llamamos medicina basada en la evidencia es una verificación de determinados datos y eso lo tenemos que aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros somos los únicos en la medicina que tenemos que mezclar matemática, física y química, aunque no nos damos cuenta. Cuando hablamos de fisiología, reacciones químicas, eléctricas en la superficie de la célula, etcétera, etcétera, la conducción nerviosa. Matemática, bueno, ni que hablar, toda la anatomía está basada en geometría y medidas, y esas son todas exactas y duras, pero después de eso la medicina hace una síntesis y necesita aplicar. ¿Tá? Siempre se comporta cuando aplica como una ciencia dura porque en algún punto tiene que decir, bueno, esto sirve y esto es lo que voy a hacer, pero no es la verdad. No es que sirva para todo. ¿Te puedo hacer una aclaración? Digo, porque sí, vamos a... La matemática no es una ciencia por definición. Uno la toma, el que no sabe mucho, la toma también, como decir, bueno, es una ciencia. No es una ciencia porque no se basa en experimentos. No. Todo un razonamiento filosófico de cómo funciona la naturaleza, pero no es una ciencia. Claro, yo te puse que nosotros usamos todo eso. Te puse las ciencias duras ahí, pero bueno, la matemática tiene un problema con la física. Claro, los físicos dicen que los matemáticos, bueno, resuelven problemas y hacen ecuaciones, y los físicos dicen que son los únicos que pueden medir o definir procesos, que es dinámicos, para decirlo de alguna manera. Tiene su pica también la matemática y la física, como la ciencia y la filosofía. Pero creo que es al santo botón, creo que todas se complementan en algún punto. De todas maneras, el tema viene con los sistemas dinámicos complejos, ¿no? Es decir, las matemáticas son como sistemas dinámicos, son sistemas estáticos, ¿no? Si yo tengo que calcular una superficie, una longitud, una tabla 2 más 2 va a ser 4, etcétera, etcétera, sé lo que es el 2, aunque no lo defino totalmente, 2, 13, 2, 4, voy para adelante, voy para atrás, siempre va a dar lo mismo, etcétera, ¿no? En la física estudia ya con otras variables, o sea, no son tan lineales los resultados, ¿no? El problema de la física es que también tiene un punto cuando llega a los sistemas dinámicos complejos, y ese le podríamos decir, para poner un ejemplo, el sistema dinámico complejo es el clima. A los físicos y los matemáticos le vieron el problema de decir, bueno, vos podés calcular todo, calculame cómo va a ser el clima mañana, predecímelo. Y ahí se metieron en un gran berenjenal que todavía está sin resolver, porque tiene demasiadas variables, tiene más de 3 variables, y además variables que varían durante el tiempo. Entonces, ahí es donde se creó una ciencia nueva a partir de eso, que es el caos, ¿no? La teoría del caos. Y la teoría del caos dice que en los sistemas dinámicos complejos hay un punto que no es predecible y que pueden suceder cosas que, si bien tienen cierta repetición, no las puedo calcular. El ejemplo práctico que ponen los de la teoría del caos es, si yo junto arcilla con agua y la caliento, hago un plato. Pero si el plato lo rompo, no puedo volver a los 2 originales. Lo mismo que 2 más 2 son 4, puedo volver al 2 y al 4. O sea, se formó una cosa diferente a lo que era la arcilla y lo que era el agua. Nada que ver, por ejemplo, con que el agua pase de estado físico a vapor y vuelva a agua, que ahí sí vuelve, sino que aquí junté 2 cosas y se hizo una cosa que yo no esperaba que se hiciera o se hizo. Y el organismo, la fisiología, es un sistema dinámico complejo. Entonces, en algún punto tiene caos. Capaz que el caos son los cánceres, que es una reproducción no esperada y no controlada. Puede ser. Pero, es decir, el caos no ocurre siempre tampoco, no se puede predecir el caos, pero quiero decir que estamos en el límite. La medicina se maneja en la práctica entre lo muy verificable y el caos. Entonces, creo que nadie de nosotros se puede parar y decir, tengo la verdad sobre, acá llegué a la solución, este es el diagnóstico, este es el tratamiento.
Nos tenemos que mover en cierta duda y en cierto conocimiento que no está terminado. Entonces, para la filosofía, la ciencia no piensa. Esto es duro. Pero Heidegger lo dijo a mediados del siglo pasado, pero dijo peor todavía. Dijo que la humanidad no piensa y que eran uno de los mayores problemas de la humanidad, que no estaba pensando. Y entre las cosas que dijo, que la ciencia no piensa y no la considera un pensamiento válido en la búsqueda de la verdad, que en realidad para los filósofos es el ser, ¿no? Que es el ser, la esencia de todo, ¿no? Y Nietzsche, todavía más o menos contemporáneo, dice peor, dice: la ciencia ha sido hasta ahora un proceso de eliminar la confusión, o sea, aclarar cosas, te lo digo más clara, absoluta, mediante un proceso originado en la repugnancia del intelecto al caos. Está expresado en forma filosófica, porque a los filósofos el problema es que cada palabra se la tenés que buscar en su contexto, cómo se decía, qué quería decir en ese momento y todo lo demás. Pero el tema es este. Nietzsche decía: ellos nunca van a considerar que existe el caos en el organismo. ¿Tá? Entonces la ciencia no es válida. Se maneja en un parámetro chiquito así, que es lo único que puede verificar. Y lo que no verifica no cree. ¿Tá? Ahora, los científicos verdaderos, lo que aumentan el conocimiento y los que piensan, porque no todos los científicos no piensan. Yo creo que cuando hablan de la ciencia, hablan de su totalidad, no de científicos en particular. Pero hay científicos que piensan, y ustedes van a ver que el científico que piensa llega a un punto en que, por ejemplo, le preguntan: ¿y Dios, usted cree en Dios? Y terminan, obviamente te va a decir que no. Agarramos un gran astrólogo, por ejemplo, y te va a decir: bueno, no. Pero también te dice que no puede decir que no exista. O sea, llega al punto en que no lo niego, pero tampoco niego su existencia. ¿Por qué? Porque te deja a entender que tiene un límite en sus definiciones y en su conocimiento. Entonces, filosofía versus ciencia, yo creo que tenemos que darle un poquito de unidad, ¿no? La filosofía se basa en el pensamiento, ¿no? Y el pensamiento para los filósofos tiene que ser sin prejuicios ni limitaciones, cosa que a veces los científicos partimos mal, porque siempre partimos con algún prejuicio. Es muy habitual que vos digas: ¿qué te parece tal cosa? Y digas: ah, no, pero eso ya se hizo, o no, no me parece, porque tiene algún prejuicio. Esos prejuicios son basados en conocimientos o pensamientos anteriores, no pensamientos propios. Y pensar, en realidad, para los filósofos no es largar pensamiento continuamente, sino que es un camino en la búsqueda de algo. Y para la filosofía es un camino infinito, no tiene fin, porque si llegaste al final quiere decir que ya descubriste lo que es el ser y se acabó la humanidad. O sea que en realidad es una actitud. Y eso es lo que me parece que es lo importante. Yo creo que en la medicina tenemos que tener la actitud de pensar también. No invalida que vos aceptes determinados datos como verificables y que tengas tu margen de duda o que le falta cosas de conocimiento allí. Y la definición que pone Heidegger de qué sería pensar, para hacerlo bien simple, pensar, no pensar bien ni pensar mal, es pensar. Es pensar lo no pensado. ¿Tá? Porque si yo estoy pensando, o estoy haciendo una crítica, estoy sobre el pensamiento del otro. ¿Tá? Entonces, en cualquier cosa, yo, por ejemplo, me pararía acá con el balón de uretra y decía: bueno, yo te digo esto, el diámetro, el paclitaxel, cómo se usa, qué efecto tiene, ¿verdad? Y vos del otro lado decís: bueno, a ver, ¿qué es lo que falta acá? Que no me dijo estos datos que me presentaron. Y vamos a ver, porque yo le voy a plantear la pregunta, que hay muchas cosas que falta para pensar. Ahora, yo puedo tomar estos datos y a mí me sirve todos los días. Voy, pongo, cobro, listo, funciona el 70% de las veces. Chao, no pienso. ¿Está? Si no pienso, no voy a aportar el conocimiento. O sea, el conocimiento no es individual, sino que es la suma del conocimiento. No tiene sexo y no tiene país tampoco. No pensemos que si no está
en el norte y no lo dijo la universidad de tal cosa, o si no lo verificó el profesor, no sé más, minga. Sin prejuicios y sin límites. ¿Está? Después, para la filosofía no existe un descubrimiento. Eso lo van a decir algunos científicos también, de gran peso. Es decir, nadie descubre nada. Está todo, es decir, todo está. Lo único que puedo hacer es darme cuenta o llegar a. ¿Está? Ese vaso, por ejemplo, estaba ahí antes. Si yo estaba allá, no sabía que estaba el vaso. Uy, descubrí un vaso. No, no descubriste nada. Te diste cuenta que estaba ahí y lo tomaste en consideración. Se llama eso. Con esto es lo mismo. El balón, nosotros no descubrimos nada. Nos encontramos con el balón a la vuelta, topándome yo con Fiandra y a ver qué tal, y vamos. Si no me topaba yo, se topaba otro. ¿Está? Y eso que algunos dicen que es el azar, es en realidad también una cierta predisposición a esto, a pensar en lo no pensado. Porque si uno tiene mucho prejuicio, como le pasó a Fiandra antes, le dijo a varios suros, dijo, no, eso no, eso no me meto, eso no. Ni siquiera lo pienso. ¿Está? Bien, no pensó. Y me lo presentó a mí y digo, pues yo qué sé, a este le funcionó, vamos a probar. ¿Por qué no? Primero empiezo, ¿por qué no? ¿Va a hacer daño? ¿No va a hacer daño? ¿Puede ser una herramienta que mejora? ¿Puede ser mejor para los pacientes? Sí, y bueno, entonces vamos a darle la chance. ¿Está? Pero no es un descubrimiento. ¿Está? Y no es azar tampoco. Es encontrarse. Me puedo encontrar yo, o sea, he encontrado pasado mañana otro. No los de Optilume, que no eran urólogos, ni hemodinamistas. O sea que un balón de diseño, este está diseñado para la uretra, pensado por uno que no es médico, difícil de creer. ¿Estamos de acuerdo? Está. Es decir, era un chino que ahora lo vendió en $150 millones la empresita, ¿no? Está. El pensamiento no es individual, o sea, yo sé que el ego nos pega a todos y todos queremos descubrir algo, todos queremos sobresalir algo. No vamos a descubrir nada, a lo sumo vamos a aportar un poco, y lo que tenemos que tener claro es que siempre el aporte va a ser mejor si es en grupo, porque mi pensamiento siempre también va a tener limitaciones, pero de repente me pongo a intercambiar pensamiento y lo hago pensar a él, y de los tres sale, por la teoría misma del caos, sale una tercera cosa que ninguno de los dos pensamos al principio y es mucho mejor que las individuales. ¿Está? Entonces, dejar eso de que este me va a copiar, este me va a sacar paciente, eso limita mucho a la medicina. Y bueno, y obviamente partir de la base que nunca vamos a llevar el conocimiento total. Listo, estamos en el camino. La ciencia se basa en el conocimiento. Ahora, conocimiento... Sábato decía una cosa es información y otra conocimiento. Eso me parece una buena definición. Información son datos. A veces yo puedo escuchar el noticiero, leer el diario, estoy informado. Y vengo acá y les digo, bla, 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 leí todo esto, y le hago 5 gráficos, y dice, ¿qué tipo de informado? Este tiene conocimiento. No tengo conocimiento, estoy informado. Porque el conocimiento, como decía Sábato, es información más experiencia. ¿Tá? Si no hay detrás de ese conocimiento, de la información que yo adquirí, un curso de experiencia, pues yo te digo, hagan, y en esa experiencia van a surgir otras cosas. Se va a mejorar el procedimiento, van a aparecer variantes, etc. Pero si quieren conocimiento, si va a venir uno de recién recibido, que leyó todo, que tiene una memoria fabulosa y me repite todo, y no te preciso, agarra un libro, pero aparte no tenés conocimiento. Hay que decirle, no, mira, estás bien informado. Obviamente necesitamos la medicina que nosotros hacemos es basada en la evidencia, y eso nos hace un poco prisionero de los datos, ¿no? En ese sentido, si no tengo datos no hago nada. Y si tengo este dato, copio este. Bueno, el descubrimiento de autor es un poco también, ese viene más del siglo pasado, ¿no? Donde el médico le ponía nombre a la cirugía. Entonces está la técnica de tal, el coso de tal, el procedimiento de tal, y todos querían tener el nombre en la historia del procedimiento. ¿Tá? Pero este no es un pensamiento en búsqueda del
del camino correcto, sino que esto es en un beneficio personal. Va a ser poco lo que va a aportar y seguramente transitorio, porque como ustedes ven, todas las cirugías hacen pic, pasan. Y de repente hay técnicas como la de milling, o alguna otra que se van a acordar, porque sí, yo la hice cuando era bastante joven, pero te acordás que se llamaba milling, y por ahora nos acordamos del Peyronie porque no tiene solución, pero un día que se encuentre la solución de Peyronie duró más que cualquiera de las otras técnicas. Pero descubrimiento de autor no hay, porque aparte no es descubrimiento, lo encontró Peyronie, lo que hizo se le vino a ir la Peyronie y dijo tal curvatura, pim pum, me duró 3 meses, 4 meses, le hizo todo su ciclo y quedó enfermedad de Peyronie. ¿Tá? No es enfermedad de Peyronie, es lo que le pasó a Peyronie y él lo escribió. Pero yo creo que esto por suerte se va terminando y ahora usamos más siglas, me parece bien eso. ¿Tá? Porque eso desestimula eso de querer hacer cosas raras para ponerle el nombre a algo. Así que solo es cuestión de investigar más. Bueno, igual vivimos una tiranía de los datos hoy, en ese sentido, ¿no? Desde que apareció la medicina basada en la evidencia, que un poco la estimularon mucho los norteamericanos, en contraposición con los europeos que hacían más medicina clínica basada en el conocimiento que tenía cada uno, dijeron, bueno, para matar a esto, que aparte la escuela francesa, acá por lo menos todos los profesores, creo que en Argentina también, fueron a Francia y formaron las cátedras acá, y copiadas, igual grado 5, todo copiadas, como los patrones en Francia. Y bueno, el patrón era el que sabía todo, por abajo sabía un poco menos, y hasta que llegaba el estudiante que no sabía nada. Y le iban depositando cosas ahí adentro. Entonces, bueno, los yanquis, para que no podían eso, o te llevaban el profesor para Estados Unidos, o si no, decían, bueno, arrancaron y decían, bueno, datos, te voy a matar con datos. Entonces, esto es cierto y es bueno. Yo digo que no hay que eliminarlo, pero no puede ser una no podemos vivir bajo una tiranía de datos. O sea que si no tengo el dato no hago nada, y si me muevo 1 centímetro del dato, está mal. ¿Estamos de acuerdo? Porque los datos también son falibles y tienen limitaciones por este lado y por el otro lado. Las variables que usan los datos, ustedes van a ver, son 2 o 3. Si te ponen 5 variables en un trabajo, ni lo lees, porque te aparecen 18 gráficos y después para digerir eso y transformarlo en algo que pueda ser aplicable en tu vida es imposible. Es lindo, queda muy bien y puedes sacar premios, pero te limita el pensamiento. ¿Tá? Esto se basa en algoritmos y pautas. ¿Y qué se basa en algoritmos y pautas también? La computadora. Entonces, somos medios autómatas en ese sentido. Si no pensamos mucho, nos convertimos en autómatas. Y la inteligencia artificial, sí, le vamos a tener miedo en ese aspecto, porque si perdimos el hábito de pensar, y que el pensar es mejor que solamente obtener datos, vamos a tener un problema acá. Hay especialidades que están desapareciendo por la inteligencia artificial, y eso no es malo, porque la inteligencia artificial usada de determinada manera mejora determinados datos y resultados, pero no puede procesar la inteligencia artificial. Yo le mando todas las anatomías patológicas y decime el Gleason de esta muestra, y te lo dice mejor que uno que se sienta ahí 6 horas, o igual, como quiera. Y además lo que tiene es que trabaja las 24 horas y el patólogo, pobre, a las 6 horas capaz que tiene que ir a descansar. Entonces, en eso tiene ventaja, pero después no va a procesar los resultados de toda esa cantidad de anatomías patológicas que tiene y cómo mejorarla. Es necesario todo esto, tenemos que cambiar la estadificación, cómo podemos hacer para hacer menos PCA, etcétera, etcétera. Es decir, pero si seguimos sin pensar, no va a sustituir una cantidad de cosas, pero nosotros tenemos que rápidamente adquirirle otras para estar por encima de esto. Y por otro lado, si no hacemos nada, igual todas las tiranías caen. Quédese tranquilo que la tiranía de los datos por sí llega a un punto que o te mata la inteligencia artificial y entonces se arma un terrible lío gremial, nos quedamos sin trabajo, como escuchás ahora, no, va a perder trabajo mucha gente. Es decir, si la crítica que le vamos a hacer a la inteligencia artificial es que hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo, es muy pobre. Ya demuestra que estamos pensamiento muy poco.
Bueno, si quieren interesarse en esto, les recomiendo estos 2 libros son chiquitos y para esas tardes en que se van de vacaciones o que están abrumados por una cirugía que les salió mal y que esperaban otra cosa. Bueno, ¿qué significa pensar? Por lo menos te lees un par de hojas y decís, bueno, está. La teoría del caos es un poquito más compleja, pero yo creo que es interesante esto porque hay algunas cosas que el caos, por supuesto, no va a resolver, pero es bueno saber que existe y que eso nos va a complicar. Y nos complica muchos tratamientos. ¿Está? Lo que nosotros a veces llamamos, el medicina dice, tuvo una respuesta paradojal. Dice que le quería bajarle la presión y subió a 180. Eso, respuesta paradojal, ¿qué significa? Y bueno, no será causa ahí, el fármaco hizo una interacción diferente y la respuesta que multiplicó, es decir, hay un espacio ahí para la duda y no para pasar la página y decir, bueno, esto es una cosa anecdótica, me voy para otra. Bueno, entonces para pensar un poco la uretra. Nosotros tenemos datos versus conocimiento, ¿no? Acá en la uretra. Datos de la uretra tenemos muchos de cosas, de imágenes, tenemos mucho de flujometrías, de placas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿conocemos verdaderamente la uretra? Esa es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Yo creo que no la conocemos y en el sentido filosófico estamos lejos de saber exactamente la uretra, cuál es la esencia de esta uretra. Sabemos la embriología, la tenemos bien definida, la anatomía también, la fisiología algo, porque tiene muchas partes la uretra, y de la patología de la uretra. ¿Sabemos todo de la patología de la uretra? Se trata de una estrechez de uretra. Bien, congénitas, traumáticas e inflamatorias. Así lo vas a encontrar en los libros de texto. Congénitas la entiendo, porque bueno, es una alteración de la embriología. Traumática la recontraentiendo porque le metí algo y le produjo una lesión y se produjo una cicatriz. Ahora, las inflamatorias. ¿Qué son? ¿Son bacterias? ¿Es una respuesta autoinmune? ¿Es un proceso inflamatorio crónico? ¿Qué es? Esta parte, nosotros los cirujanos, cero bola por ahora. Pero esa es la que de repente nos va a explicar el 30% que falla. Porque todavía no hemos avanzado ahí. Entonces, para pensar, ¿es un órgano o son varios órganos la uretra? Es lo mismo la uretra prostática que la uretra esponjosa, para no llamarle peniana. Obviamente que anatómicamente no, es más, está condicionada por lo que lo rodea, pero en la uretra prostática desemboca la vía espermática, tiene muchas glándulas anexas, es casi una vía final glandular. En cambio, la otra es sumamente elástica. El sector de la otra es la que más, de la uretra pendular o peniana o esponjosa, es la que más se dilata. Es también la que tiene más irrigación alrededor, pero funcionalmente no tiene nada que ver una con la otra. Entonces, hay cosas para pensar ahí. Entonces, en base a eso, tratamos de la uretra como si fuera de punta a punta una cosa, de una estrechez, da todo lo mismo. Le pongo el balón adelante, le pongo en el medio, le pongo el balón en la punta y son estrecheces. Yo creo que no es lo mismo, sobre todo desde el punto de vista patológico, una estrechez de cuello, una estrechez de la uretra membranosa, más allá de la explicación que la podamos encontrar o no, el desarrollo, ¿no? La etiopatogenia. Creo que queda acá mucho por saber. Es decir, las estenosis son solo un problema mecánico. O sea, es un anillo rígido que se va cerrando, o es un anillo vivo que se va inflamando y la inflamación le hace que se vaya cerrando. Bueno, eso cerró de entrada y tardó 20 años en llegar a su punto crítico. Quiere decir que fue evolucionando. Si fue evolucionando, bueno, sí, es la estenosis que evoluciona. ¿Y qué quiere decir que evoluciona? Que algo sigue creciendo a bajo ruido, es una cicatriz que crece a bajo ruido en años, es raro. Es decir, hay un tema ahí subyacente. Nosotros, es decir, puede haber virus, bacterias, no está investigado esto, ¿no? Nosotros hicimos un intento, que capaz que lo puedo invitar a hacerlo también en conjunto, en ver si había bacterias intracelulares en los pacientes sintomáticos con estrechez de uretra.
hicimos un trabajo que presentó Florencia, que no está acá, en la CAU del año pasado, y hacíamos lo siguiente. Tomamos orina del chorro medio y se cultivaba, y después con un hisopo igual al que le hacían el de COVID, en la uretra media, o sea, cerca de las estenosis, hacíamos un pequeño hisopado, lo mandábamos cultivar aparte, pero ese cultivo lo hacíamos de dos maneras. Se lavaba con suero y se cultivaba el líquido, se suponía que era libre, y después estas células se centrifugaban y se rompía la membrana celular con un detergente y se cultivaban aparte. Y entonces encontramos que había bacterias intracelulares, encontramos que en algunos casos había bacterias intracelulares y no en la orina, y encontramos en algunos casos que había bacterias celulares que eran distintas a la de la orina. Entonces ahí se abre un abanico de investigación importante. Primero, si hay una bacteria persistente entre las células, de repente un tiempo queda quiescente, pero en un tiempo empieza a invadir un tejido un poco más adentro. Han encontrado células por debajo del urotelio y ahí produce la inflamación o la respuesta inflamatoria. Y ahí, por ahí puede ser que se descompense. ¿Tá? Después, ¿alcanza solo entonces con hacer un tratamiento mecánico o habrá que hacer en algunos casos que detectemos, sobre todo en los que recibieron, un tratamiento antibiótico para esas bacterias intracelulares? Ahora, ¿cómo tratamos las bacterias intracelulares? ¿Ah? Porque la orina sabemos. Entonces, el antibiótico no penetra la célula. ¿Ah? Acá en el Uruguay hay en el Instituto Clemente Estable, que es un instituto de investigación, hay una investigadora que usa nanopartículas, saca pedazos de Escherichia coli, el pili, que es el que atraviesa la membrana celular, y usa una nanopartícula pegada al pili cargada con gentamicina, creo que es. Cargada con gentamicina. Y ha logrado meter, como si se metiera la bacteria, gentamicina dentro de la célula. ¿Es la estrechez? No, es la experimentación. La experimentación. El título sería Tratamiento intracelular dirigido, ¿no? O sea, método. Exacto. Claro, no lo mando sistémico para ver si llega en algún lado. Local. O sea que eso se puede hacer. Es investigación de último nivel y es una cosa por ahora carísima y irrealizable. Pero una cosa para pensar, digo, una cosa más simple. Nosotros sabemos que las células del urotelio se recambian. ¿Tá? Cada 20 días alguna, otra un poco más. Digamos que se dice que en 3 meses, más o menos, recambias toda la vejiga del urotelio. Entonces digo, ¿y si a estas que ya vienen contaminadas o que vienen residuadas, le hacemos un curso antibiótico tipo profiláctico de 3 meses? ¿No mejorará los resultados? O sea, además del tratamiento mecánico y farmacológico, le agrego una prevención o algo para el tratamiento. Sí, creo que queda ahí. Hay un espacio interesante para investigar. Ese trabajo nos dio premio, pero yo creo que los que nos dieron el premio no sabían ni lo que presentamos, porque nos dieron el premio con el resumen. Así que fíjense pues digo, la calidad después de las presentaciones, ¿no? O sea, nos habían dado el premio antes de presentarlo. Con el resumencito, dice, usted ganaron el premio. ¿Qué bacterias intracelulares? De todo. Escherichia coli, pero encontraron otras, incluso otras menos frecuentes incluso. Yo ahora no les traje. Si ustedes quieren eso, cuando intercambiamos, dicen, me interesa el tema, yo les mando. ¿Lo estás usando ahora después del balón o no? ¿Los? Después de dilatar con el balón, ¿estás dando antibióticos? Yo le doy antibiótico una semana, pero eso es preventivo del procedimiento nomás. ¿Qué meses que estás hablando ahora del trabajo? Pensando en esto, a este, por ejemplo, este que hicimos, el tercero que hicimos hoy, sí, que lleva 5 uretrotomías internas y 3 balones. Un balón me dijiste que lo usaste con una droga. Sí, una con sirolimus. Vamos a ponerle 2 balones. Desde que yo lo conozco, o sea, del primer balón, cultiva Escherichia coli siempre. Y a veces está sintomático. Y cuando está sintomático, empieza con chorro más fino. Quiere decir que se inflama también esa zona de ahí. A algún paciente que le ha pasado eso, y pensando en esto, por ejemplo, a los 6 meses me llama y me dice, desde ayer se me afinó el chorro y siento un poco de ardor. Le hago un curso de prednisona de vuelta, como esta primera semana, y antibiótico, y mejora.
Mejora. Sí, porque antes decía, se cerró de vuelta, lo traía de vuelta y le metía un balón. No hagan, capaz que no tienen que hacer eso de entrada y darle una chance más allá de que el cultivo sea negativo. Hay bacterias intracelulares que no van a... A este le voy a dar 3 meses. A este le voy a dar 3 meses y después le cuento. ¿Qué le vas a dar? Generalmente nitrofurantoína le doy, si no es resistente. ¿Nitro cada 6 o nitro? No, le hago una por día como en la quimioprofilaxis, una por día de noche. Con la quimioprofilaxis en la aceitu... Claro, porque lo que hay que pensar es que la carga bacteriana es poca en las bacterias, cuando hay bacterias intracelulares. Son poquitas y lo que sucede cada tanto se rompen, ahí salen y en la orina se empiezan a reproducir. ¿Está? Es decir, el medio de cultivo es la orina. Y la reproducción de las bacterias es cada 20 minutos. Y después se vuelve exponencial cada 20 minutos. Entonces, en la noche es donde permanece más tiempo la orina adentro de la vejiga. Entonces yo le digo, a la cena, o después de cenar, tomo nitrofurantoína y le dejo la orina. ¿Recibió antes en las mujeres? Exacto. Wow, exacto. Y por eso a las mujeres también hay que darla de noche. Sí. Bueno, entonces, siempre la pregunta, la uretra, ¿es un sistema dinámico complejo? Re complejo. Entonces, ¿hay caos? Y probablemente sí. Por suerte no tenemos tanto caos, pero sí tenemos respuestas paradojales. A veces hacemos la misma cirugía 3 veces y dice, este me hizo cualquier cosa, quedó peor que antes, y este marchó espectacular. Por suerte siempre son la mayoría de los que marchan bien, y 1/3, pero esto que hay caos, o que le llamaríamos respuesta paradojal, es algo que sucede que no tendría que haber sucedido porque previsiblemente con las variables que yo le di tendría que haberse comportado de otra manera. Pero el organismo, le medimos la misma variable e hizo lo que quiso. Lo hizo otra cosa. Una simple sonda que puede estar en una Pero digo, hay caos, ahí está, porque es un sistema dinámico complejo. Entonces no tenemos que deprimirnos tampoco decir, yo quiero que me salgan 100%. Bueno, comprate un motor y ese sí tiene las piezas y no son dinámicos cuando funciona, pero no son dinámicos en el momento que están estáticos. Y después lo otro a pensar es minimizar intervenciones versus maximizar la autorreparación. Los primeros médicos de la humanidad no decía que trataban enfermedades, decían que eran disfunciones transitorias. Entonces el médico lo que hacía era ayudar a volver a su homeostasis, a su cosa anterior, si no curaban. ¿No? El que curaba era el organismo. Le daban pociones, esto, lo otro, reposo, pim, pam, aire puro, para que el organismo, las variables que no sé cuáles fueron, le produjeron un disturbio, volviera a lo anterior. Nosotros no creemos en la autorreparación ni de cajón porque somos científicos. Decimos, acá somos nosotros los que curamos, ¿no? Pero el organismo cura. Y el ejemplo más fácil es cualquier infección. Vamos para la infección urinaria. El antibiótico no cura. El antibiótico lo que baja es la carga bacteriana y le da tiempo al aparato inmune para solucionar todos los problemas que se produjeron por ciertos metabolitos o cosas de las bacterias. ¿Tá? Si el antibiótico fuera el que curara, cada vez que hay antibiótico todo el mundo se cura y otros se mueren con antibióticos. Y le cambiaron los antibióticos y le da 5 antibióticos y el organismo no pudo repararse y falló. ¿Tá? Entonces esta es respuesta mala, pero el antibiótico no cura. ¿Tá? Y lo mismo podemos pensar en cierto punto con los tumores, donde nos creemos mágicamente que curamos tumores y sacar una próstata entera, y que obviamente es la que produce esas células y no existe más, eventualmente si no hay ninguna célula fuera, lo curé. Lo curé entre comillas. Entonces les saqué una cosa que había allí. Pero cuando está fuera ya de control, lo máximo que puedo hacerlo es llevarlo a una enfermedad crónica. O sea, que todo eso que se desparramó lo minimice y que el cuerpo entre en un equilibrio con eso y viva con cierta calidad de vida y bla, bla, bla. No dejen de pensar.
por favor. Ustedes son generaciones jóvenes. ¿Tá? Lamentablemente, bueno, lamentablemente no hay edad para pensar. No, seguro. No hay edad para pensar, pero si no se acostumbran a pensar de jóvenes, después no adquieren ese hábito y van a encontrar muchos profesores y referentes suyos que no admiten ni siquiera que no conocen el conocimiento. Cuando van, le van a dar una respuesta, le dicen, no, eso por tal cosa no lo hagas, por tal. No sé. La palabra no sé en medicina es dificilísima. No hago eso, no conozco, no sé el conocimiento hasta dónde llego ahí. Capaz que sí, dale, investigá, profundizá un poco más. Pero lo habitual es, no, eso no. Porque no lo voy a hacer yo, tampoco por la duda, te lo dejo hacer a vos, que capaz que haces una cosa mejor que la mía. Bueno, yo los invito entonces, después le vamos a hacer un WhatsApp, y creo que hay cosas que podemos hacer en conjunto. Como yo le dije a Pablo la otra vez, y juntamos los casos de uréteres, que son pocos. También lo podemos hacer contigo, ¿te acordás que lo hablamos ahí? Sí. Te vamos a meter. Podés presentarlo por separado, eso no tiene. Pero yo creo que si aumentás el número y ves los problemas de este y los problemas de otro, se enriquece más. Además, siempre que sea, ¿viste? De diferentes centros, siempre le da más fuerza a cualquier cosa que presente, los multicéntricos siempre más. Sí, lo que hacemos, lo que todo se parece, es más serio. Sí, todos los trabajos, cuando son multicéntricos, obviamente es algo que le da más robustez al estudio. No, y es muy probable que él haga un tratamiento y dice, mira, pues aquí hice esto, me pasó esta cosa que a mí no me pasó todavía. Y entonces a mí me da para pensar. Además que sea multicéntrico te habla de reproducibilidad, que es reproducible. Porque nosotros tenés algún método que puede decir, mira, sirve, pero no es reproducible porque lo hace tal persona que tiene tal cosa, tal otra, pero no es para el médico. Bueno, eso también hay que sacarlo, no existen manos mágicas. Otra cosa, no, yo creo que lo que vos decís de pensar, qué sé yo creo que también en las últimas décadas también medio que se impuso que de ciertos lugares, de ciertos países no puede surgir demasiado conocimiento. Entonces, bueno. hay también un discurso y una cosa que se impone, decir, de Latinoamérica no, de ciertos, o sea, el conocimiento puede surgir de Estados Unidos y de Europa, básicamente, y ahora algunos de Asia y eso, pero te imponen medio eso. De hecho, a nivel de congresos internacionales no dan lugar a cosas que no salgan de la sociedad americana o la europea, y de alguna manera nosotros compramos esa cosa, ¿viste? Como te decían, vos lo que tenés que hacer es copiar lo que hacemos nosotros. Así copiar nuestras patentes, no comprar las patentes, no compras esto, lo otro, pero no solo en medicina, en general, en investigación en general, hay una tiranía, como decís vos, de los países que tienen obviamente sus grandes universidades financiadas, etc. También tienen elementos, ¿viste? Tienen la posibilidad de investigación, cosas que nosotros todavía padecemos. A ver, sí, pero de recursos, ¿viste? Sí, a ver, sin duda. Pero eso lo han fabricado también. Claro, eso lo han fabricado también, porque si yo no te dejo solo publicar en revistas arbitrarias que te las arbitro yo, ¿me entendés? Es difícil que vos vayas a publicar o que vayas a aportar. Hay cosas como lo que están haciendo mucho con tejido, reproducción de tejidos, ¿viste? Nosotros no tenemos medios, por lo menos en la Argentina, para iniciar. Hoy te digo que hasta Mirá que algunas cosas no, pero en otras tenés ventaja comparativa. Hasta los grandes, hoy los grandes laboratorios son los que te dicen, digamos, ya ni siquiera, ya las universidades ya están financiadas por los grandes laboratorios multinacionales. Vos fíjate, yo me acuerdo cuando empecé, vos si leías un trabajo donde estaba esponsoreado por un gran laboratorio, decían, pará, tiene el sesgo de que está, hoy al contrario. Hoy si no hay un laboratorio multinacional atrás, no le dan bola a cosas. Fíjate, espera la... que no hay recursos. Que yo para decir te sacó Janssen la nueva, con la APA, la cosa, la no sé qué, y todo atrás. Ok, listo, hay que hacer esto. Al año que viene lo cambian. La vendieron 2 o 3 años, ahora dicen, no, ahora esta no, ahora tenés que poner esto. Bueno, le dejo algunas ideas de cosas que podemos hacer juntos que pueden ser interesantes y que pueden tener alguna repercusión. Uno, los tratamientos combinados. Eso sí precisa un centro de hemodinamia, esto lo hablamos hoy, por eso les quería presentar a Alejandro, pero
Primero uretrotomía interna, más le puse yo uretroplastia con balón con paclitaxel, ¿no? Probablemente cuando salga otra droga cambiará de nombre, o puede ser uretroplastia con balón con droga, sin apellido, nada de... Lo que dice, en vez de usar los catéteres con balón para dilatar previamente, hacer una uretrotomía y después directamente balón. Lo que pasa es que el balón es el cutting balón, puedes tenerlo también. No tenemos experiencia con eso, sí tenemos mucha experiencia con la uretrotomía interna. Puede ser una opción. Uretrotomía interna y después balón. Y después se corta. Eso lo hemos hecho en algunos pacientes de cuello que estaban muy cerrados, que no pasaba ni la guía. Y la doctora Mouro también hizo en alguna uretra. Cortar un corte chico, corte limitado, no entrar mucho en el cuerpo esponjoso tampoco. Y siempre hora 12, que es la zona del plato, ¿no? Pero digo, no hay serie de esto. Esto es interesante juntar casos. Puede ser bueno, puede ser el siguiente paso a esto, puede ser que no sea para todos, puede usarse de nuevo o puede ser en los que recidivaron. En fin, hay paño para eso. Estrechez de uretra y adenoma de próstata, hemos encontrado esa combinación varias veces y pasa por 2 veces por el quirófano. ¿tá? Primero resolvemos la próstata y después vamos a la estrechez de uretra, la dejamos con sonda. Eso es lo que, ¿no? Habitualmente así. Bueno, pero ahora, por ejemplo, con el Rezum, se podía hacer Rezum y balón en la estrechez de uretra en el mismo acto. Es una posibilidad. O sea, esto aumenta la probabilidad de hacer tratamientos combinados que hasta ahora no existen. O sea, tratar de resolver al paciente complejo en un solo acto mínimamente invasivo, ambulatorio y con bastante calidad de vida para el paciente. Ureteroplastia, estrechez de ureter más estrechez de uretra. Se puede hacer todo junto porque nosotros no dejamos doble J cuando hacemos la plastia y tampoco dejamos sonda acá. O sea, se podría hacer primero el ureter, abajo nos retiramos con él. ¿Cuántos ureteres tendrá Javier? Nosotros acá tenemos poco, creo que andamos por los 10 y aquel tendrá unos 6. ¿Estrecheces largas, altas, medias, bajas? De todo hemos hecho. Yo le voy a mostrar algunos. Para mí el ideal es el síndrome UP fallido, que ha recibido plastia y todo fallido. Ese ha marchado muy bien y como es muy difícil de resolver, es una muy buena herramienta. Tengo muchos con stent, con el ALI. Por eso quiero empezar a poner esto y por ahí en uno meterle el stent y en otro esto y ver. Bueno, capaz que cuando te muestre la placa lo hablamos de nuevo, pero... Claro. Digo, yo esto para que le quede en la cabeza de cosas... Esto no está terminado, me parece que estamos en un escalón y hay más escalones todavía. Después embolización arterial prostática y estrechez de uretra, en lugar de Rezum, pues hacer una embolización y le hago esto. Angioplata pudenda y cualquiera de los tres o los tres a la vez, yo que sé, puede ser una posibilidad. Obviamente esto es para una población un poco más añosa, ¿no? Esto no lo vamos a plantear en pacientes jóvenes, ¿no? Pero como cada vez hay pacientes de más edad y con mayores riesgos, después, cosas que capaz que le pueden interesar. Vamos a sacar el baúl de los regalos. El estericol. Este desinfectante, ahora estamos registrando acá en el Uruguay el Esteride Gel. Esto es agua superoxidizada, es un desinfectante de altísimo nivel, nada tóxico, se puede tomar, lo podemos poner en el ojo, no irrita. ¿Qué pasa con el estericol este? Hemos presentado muchos trabajos, no se lo voy a poner ahora, durante mucho tiempo en heridas, en boca, han hecho los odontólogos en quemaduras, yo en esterilización de material endoscópico, lavados vesicales en pacientes con sonda permanencia. Bueno, ¿Qué es lo que tiene, perdón, el principio activo? El principio activo es ácido hipocloroso y tiene concentración de cloro activo 10 veces más que el hipoclorito, pero sin la irritación del hipoclorito. El ácido hipocloroso aparte lo usa la naturaleza en algunos metabolitos celulares, o sea que es compatible con el pH del medio, de lo que tiene, y este es estable 1 año. El agua superoxidizada está registrada y autorizada por la FDA en Estados Unidos.
El único problema es que la que se produce en Estados Unidos es inestable y dura 3-4 días. En Colombia también la producen y dura 3-4 días. Y creo que en México. En México también la producen 3-4 días, similar a la americana. ¿Tá? El fabricante uruguayo logró, cambiando el software, haciendo unos toques al software de la máquina, que es una máquina alemana que hace la hidrólisis. Esto se hace con agua y sal, por eso es re barato. Logró hacer esto, que tiene muchas más concentraciones de cloro, un pH más fisiológico y además es estable 1 año. Entonces, bien. El gel, la ventaja que tiene es que, sobre todo, ahora lo estamos usando en mujeres para la prevención de infecciones urinarias recurrentes, es más fácil de colocar en la zona genital, se lo puede usar muchas veces, y ahora lo he estado probando en mujeres y la verdad que me lo piden, necesito más gel, y ha bajado la cantidad de infecciones urinarias durante el año. Yo le digo, con esto lo que tenemos es lo siguiente, se fabrica solo en Uruguay, pero se puede fabricar en cualquier lado. Es solamente o adquirir la máquina o comprar el producto. Claro, el líquido, el tema que tiene es que es el 99% es agua, entonces vale más el transporte que lo que vale el líquido. Si se produce en un lugar es mucho mejor. Pero como es 1 año estable, ahora el gel sí puede ser un gol. Lo hemos usado en quemaduras de 2º grado y solamente usando el gel. Y la cicatrización ha sido espectacular y la baja del dolor también. Entonces acá lo que les puedo ofrecer es, primero que contactarlo con el fabricante, él puede venderles máquinas a uno que le interese, o llevar la máquina y le cobra por litro producido, o les vende el gel. Y en base a eso ustedes hacen un trabajo, podemos hacer en prevención de infecciones urinarias. La otra ventaja que tiene esto es que no hay otro lugar en el mundo que lo van a usar, o sea que no nos pueden discutir los datos y aparte le vamos a sacar una ventaja. ¿Está? Acá está registrado. Sí, está. Registro de salud pública. Por la salud pública. Sí, sí. Por eso. ¿Eso se lo da usted que a beber diario al paciente? ¿Cómo? ¿Le da una dosis al paciente diaria de ese gel? No, esto no es para tomar, No, el harina no, pero el otro, que es el agua. No se puede tomar porque aparte con el ácido clorhídrico. El agua, si el primero, el agua. No, los lavados. Es para lavar. Lavados vesicales, sí, se hacen 1 vez por día o 2 por día, se hacen a demanda. El gel, le decimos a las mujeres que lo usen todas las veces que se hagan higiene, después de tener actividad sexual o después que movilicen el intestino y se ponen. Como te puedes poner cantidad de veces todo el día y no es irritante ni nada. Pero ¿cómo prevenir las infecciones urinarias con esto? Bueno, obviamente esteriliza el ambiente, ¿no? En la parte urovaginal, en la parte... Claro, no las bacterias que están adentro de la uretra o de la... Pero sí evitar que... Claro, es para evitar, es para bajar la residuo. Ajá. Se lo puede colocar, no necesita hacer un lavado posterior, o sea, se coloca en el gel. Bajás el gel puesto y ya queda el... Sí. Después, otra cosa para pensar a alguno que le guste. Aceite de semilla de calabaza. Tengo un paciente de una vuelta vino hace años y me dice, estoy tomando esto, que lo trajo de Europa, y me está haciendo bien. Le empecé a medir el PSA y le bajó, en 4 meses tenía 9 PSA y le bajó a 2. Entonces empecé a recomendarle a varios pacientes con PSA elevado y biopsias negativas que se consiguieran eso. Y en gran número de ellos baja el PSA. ¿Está? Bien, no es hormonal, pero dicen que los vegetales tienen fitoestrógenos. ¿Serán los fitoestrógenos? Nosotros los estrógenos sí lo hemos usado muchísimo en cáncer y sabemos que no solo va a bajar el PSA, sino que va a bajar toda la próstata. Aparte que lo va a feminizar un poquito. Entonces, cerca del 50% de los pacientes que lo han usado le ha bajado el PSA. Eso en breve se va a registrar, lo van a registrar acá en Salud Pública, vamos a traer la línea española de aceite de semilla de calabaza. ¿Lo conseguís, por ejemplo, en Buenos Aires, en que
No hay porque es concentrado. O sea, si te tuvieras que comer semilla de calabaza cruda, te tendría que comer una cantidad así, ¿no? Le pasa lo mismo con el arándano. No lo conseguí. El arándano te comer una cosa así para una pastillita. Sí, seguro. Son concentrados. Está. Obviamente, si funciona algo, aunque sea funciona el 50%, probablemente evites muchos exámenes PSA innecesarios o prolongues los tiempos y biopsia. ¿Está? Porque el rango te lo hago igual. Ojo, aunque sea un 10%, es mucho y es natural. Después, por supuesto, hay que estudiar si tiene fitoestrógeno, que no he encontrado laboratorio acá, o qué es lo que pucha tiene, porque ese es el quid del asunto, ¿no? Y pensando al revés, decimos, bueno, nosotros somos países carnívoros acá le damos a la carne y tenemos próstatas más grandes, en general más grandes que en otros países. Llama la atención a veces, pero ustedes son todas de 90, no sé si en la Argentina también, me parece que de 30 o 40, pocas, ¿no? Entonces somos más de la carne roja. Entonces la carne roja tendrá algún metabolito de la testosterona, así como este tiene fitoestrógeno, el otro tendrá testosterona. El mito acá, de este lado, por lo menos, es que si comes carne roja te vuelves más agresivo. Y lo único que te puede volver agresivo es la testosterona. Pero es un mito. ¿Tá? No hay nada mostrado. Pero, bueno, yo qué sé, eso puede ser. Y de repente cuando esté acá, si a alguien le interesa, bueno, manda al paciente que compre 10 y vamos a ver el PSA que sale. Eso, no hay ningún trabajo de eso. ¿Y estos son trabajos? Sí. A largo plazo. Que ver reducción de incidencia de cáncer de próstata. Bueno, después impresiones 3D. Compramos una impresora 3D con la idea de hacer prototipos de cosas, ¿no? Entonces, bueno, en suma faltan dilatadores del meato, pero la idea final es hacer camisas descartables, ¿no? O sea, camisas de cistoscopio, de cosas que se rompen y salen muy caras, hacerlas descartables y otras cosas. Por ejemplo, hoy que usamos la mano y el Avocat, bueno, vamos a pensar algo y diseñar algo. Tengo un estudiante avanzado de medicina que hizo curso de diseño y, bueno, por ahora diseñó esto, pero también los puedo invitar a que ustedes, si piensan algo, les doy el contacto y dicen, mira, me interesaría que me diseñes tal y tal cosa. Se la manda, hace diseño 3D, ustedes la corrigen, él se la imprime, es un modelo, ustedes se lo llevan, lo pueden fabricar, lo pueden usar, lo que quieran. ¿Tá? Pero eso les abre mucho la imaginación para cosas, para resolverle problemas que a veces le pasa a Dios, si tuviera esta cosita acá, sería mucho mejor para mí, o un separador, o una tijera de plástico descartable X. Pero después después que hay que llevarlo a hacerlo. Bueno, si lo querés hacer comercial, sí. No, hay resinas biocompatibles. Hay algunas que son... Sí, son biocompatibles. Esta no, pero hay resinas biocompatibles. Y también que se puede esterilizar. Sí, la esterilizás al gas. Son conitos para dilatar la uretra. Hay algunos que dicen incluso con canal para pasar la guía por ahí, pero le voy a poner un conector ahí. Bueno, después. El famoso dilatador A ver, ¿por qué? ¿Qué es la biblioteca 3D? Ahí va. Bueno, sí, este es macizo. Les hago el lanzamiento que voy a hacer este mes. En mi sitio una biblioteca 3D. ¿Tá? Es decir, esta es hacer publicaciones 3D con dibujos que se puedan transformar en 3D y ustedes moverlo, ¿no? Este es un trabajo, empecé con un trabajo de anatomía muy viejo que tenía una parte original y después lo pasamos todo con el equipo que tenemos ahí a 3D. Y si ustedes tienen algún trabajo que dicen, bueno, me interesa tenerlo en 3D, me parece que es un paso más para la comprensión, sobre todo en algunas cosas, de anatomía ni que tal vez, pero también de técnica quirúrgica puede ser un 3D que me permita ver la parte quirúrgica desde varios lados. Ustedes la pueden mover en 360 grados, pueden ampliar, pueden hacer zoom, pueden sacar estructuras, pueden poner. Es decir,
Ahí simplemente ustedes mandan el trabajo a los que hacen la producción, le dicen quiero hacérmelo 3D, obviamente se lo va a cobrar por hacer esto porque no es fácil, y después lo ponemos en la biblioteca 3D. ¿Tá? Y a continuación de esto le digo que después de esto voy a hacer un sitio que se va a llamar Sitio de Publicaciones Libres, probablemente Europlastia Latinoamericana, y ahí para que publiquen lo que quieran. No hay comité de aceptación, cada uno se hace responsable de lo que publica y lo mete allí. ¿Tá? Que publique el estudiante de primer año o que publique el que lleva 10 años recibido. Y que lo usen como quiera. Cada uno se hace responsable si hizo plagio, si no hizo plagio, ¿tá? Pero no hay un filtro de decir esto sirve, esto no sirve. ¿Tá? Bueno, hacemos un pequeño brexito y le damos la uretra, le damos al balón. Dale. ¿Quieren comer algo? Dale. ¿O servís un café? Dársela. No tengo conflicto de interés, hemos usado balones de los tres tipos. Usamos Vectronic, usamos de Boston, pero sí en los últimos 40-50 casos usamos el Lutax, que es de Baltic, porque, bueno, por una razón de precio y accesibilidad, pero sobre todo por el precio, y hemos visto que los resultados son lo mismo, así que no me planteo cambiar en principio para ver si hay alguno mejor, y tampoco me planteo usar Optilume para ver si es mejor que esto otro. Creo que en definitiva la cantidad de droga disponible es lo mismo y la tensión de los balones. Bueno, lo que le decía antes, ¿no? Pasteur decía, el azar da resultados, pero solo en mente que están preparados. O sea, si no estás preparado para pensar, el azar no te va a venir nunca, pero pasa ahí, por el costado tuyo, y pasa por el costado de muchos, y bueno, te encontrás. Bueno, balones de Paclitaxel para nosotros, ¿por qué? Bueno, allá tenemos a Daniel Franda, que ustedes lo conocieron. Tuvo que pasar por una unidad de cuidados especiales, tuvo un problema de salud, le colocaron sonda y al retirarle de la sonda tuvo dolor y sangrado, quedó con una estenosis de la fosa navicular del meato, con retención crónica incompleta de orina y quedó en plan de dilataciones periódicas. Discute con el urólogo dice de operarlo, de hacerle una plastia y un flap, etcétera, etcétera. Obviamente no le gustó para nada. Y él discutió que él tenía balones para dilatar uretra, si le servía, el urólogo dijo que no tengo evidencia, acumular, no tengo evidencia. Y entonces empezó con la autodilatación, que no le gustó mucho, ¿no? Mala experiencia la autodilatación. Ta. Y entonces se colocó, creo que 2 veces, ¿no? Te lo colocaste, uno primero 6 y otro 7. Una vez 7. Ta. Obviamente, el cómplice está ahí al lado, sin anestesia, no te pusiste silocaína, no te pusiste jalea, nada. Bueno, yo lo reconozco y creo que está reconocido como el caso 0. En 2014, entonces se lo hizo en 2013, en 2014 yo empecé a probar con unos pacientes también en fosa navicular y marcharon bien, y después en ese momento estaba el jefe de servicio en un servicio de urología grande público, y empecé a tomar los pacientes más complejos, inoperables, en dilataciones, con sonda, etcétera, y empecé a hacer y empezó a marchar bien. Entonces hicimos una serie, y lo que usamos fue eso, ¿no? Lo único que teníamos a mano. No había otro balón en ese momento, y la única experiencia era la de él. En el modelo animal lo único que encontré, esto mostró en el modelo animal una reducción significativa de la restenosis. No se observaron otros daños, eso me pareció importante para decir, bueno, primero no nochere como nos enseñaban a nosotros, primero no dañar, y tenía endotelización retrasada y acumulación de fibrina menor, o sea, un retardo en la cicatrización. Esto simplemente se lo voy a relatar para que vean que, ojo con las ideas que tienen y ojo cómo la transmiten y a quién. Yo lo primero que dije, bueno, necesito balones, estos balones son caros, vamos a pedir balones que nos den 10 balones, probamos y listo, lo llevamos para adelante. Puse carta Medtronic en 2014, pidiéndole eso, en otro proceso de aplicar este procedimiento. Incluso le di la idea de que quizás más adelante podía hacerse un balón adaptado a los urólogos con otra guía y más corto, en fin. La respuesta de Medtronic por esa señora María Moret dijo al representante, que era Eduardo,
no está dentro de las aplicaciones que nosotros tenemos autorizadas y no tenemos interés. Pinga. En 2015, o sea, el año siguiente, se funda Urotronic. En 2018 obtiene, o sea, todavía no habíamos presentado el trabajo todavía, nosotros. En 2018, esta Urotronic obtiene la licencia en Canadá para Optilume y decía en su página que al principio era solo de Instagram, basada en series. Esto ya fue en 2018, ya habíamos presentado el trabajo en Panamá, 2017, en series alentadoras en Latinoamérica. No había series. Además, dicho así como está, si había series antes del Optilume, quiere decir que no se hizo con Optilume. Daban prueba, crédito de que no fue con ese balón que se hicieron las series, pero no las nombraba las series. Estaba en julio 18 el ROBUST 3, estudio randomizado, 140 pacientes, Virasoro, resultados preliminares, ya tiene 5 años y se han mantenido los resultados de 3 a 5 años. 71, 72% de buenos resultados a 5 años. En 2013 comenzamos las experiencias con uretroplastia, en 2016 presentamos el trabajo, en 2015 ya había hecho la Medtronic. Ahora, lo otro curioso es que Urotronic está en Minneapolis, Minnesota, igual que Medtronic, a 5 cuadras, y tenía 3 empleados, nada más, cuando se fundó. Bueno, usamos 10 pacientes en este caso, y esa es la serie, digamos, histórica inicial, ¿no? En este caso, 3 fueran de estrechez del meato y la fosa nasal, agarramos cualquier cosa, no era una serie seleccionada, era una serie al azar. Y la técnica es la que ustedes vieron acá, pero si quieren la repasamos: se da analgesia, cobertura antibiótica, siempre le pedimos urocultivo previo igual, por las dudas. Hay algunos procedimientos, por ejemplo el RESUM te dice, bueno, si no estás sintomático no le hagas, igual le vas a hacer antibiótico. Pero lo que pasa es que estos pacientes que están recontra manipulados van a tener algunos gérmenes multiresistentes. Me ha pasado con uno que el urocultivo llegó después que le hicimos el procedimiento, porque ya estaba muy tapado, y tenía una Escherichia coli multiresistente, terminó con una bacteriemia, 10 días internado, con antibiótico intravenoso, porque el que le dimos obviamente no sirvió para nada. O sea que me parece que vale la pena igual hacerlo. Bueno, localización, esto todo lo vieron, ustedes lo vieron, se localiza la estrechez con una uretro previa, se dilata 24 o 30, es 8 o 10. Después nosotros hacemos la técnica 5x5, 5 minutos, es decir, 5 pasos, 5 minutos y sin sonda. ¿Tá? Yo en ese momento recalqué sin sonda porque era el primer procedimiento hasta ahora urológico que no tenía sonda indicada. El protocolo del Optilume lleva 3 días de sonda. O sea que la serie latinoamericana la copió, pero hasta por ahí nomás. Bueno, de estos 10 que eran pacientes muy complejos, 5 no requirieron nuevos tratamientos, 4 tuvieron una restenosis y bueno, lo volvimos a hacer y eran estrechez múltiple, esclerosis de Logia, cosas que en realidad no tenían mucho que ver con la estrechez de uretra en sí mismo como estaba planteada. Uno tenía estenosis de neocuello, ese lo probamos una vez, pero estaba tan destruido ese cuello, me había hecho como 2 RTU que terminamos haciendo una transpúbica. Bueno, ese marchó bien, pero otros le hicimos una retropúbica y después hubo que colocarlo en esfínter porque quedó incontinente. Y entonces en total 2 se resolvieron con 2 o más procedimientos. La conclusión es, en ese momento, sencilla, ambulatoria, bajas complicaciones, sin uso de sonda, costo-beneficio aceptable, porque un día me gustaría que también me calcularan cuánto sale la cirugía y los honorarios de cirujano y la internación, y vamos a comparar, porque en principio los balones son caros, sí, bueno, ¿y la cirugía qué? Además son equipos especializados. Entonces, bueno, ahí planteamos que esto podía ser una nueva herramienta, que habría un campo para diseñar nuevos modelos de balones, nuevas drogas, bla, 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 y planteamos el uso del ureter. Al año, en el 2017, se lo pongo en letra chiquita para que no se lea, le mandé cartas, mails, soy viejo yo, le mandé mail a varios referentes de la región, que no es ninguno de los que están acá,
y para hacer trabajos en conjunto, y le digo, mirá, me fue bien, 70% han marchado bien, y hay paciente complejo. Todos me dijeron, no, gracias. Algunos me dijo, no, hay que hacer un trabajo randomizado a doble ciego. Bueno, randomizado a doble ciego con la cantidad de pacientes que tengo yo, no. Si querés, tu país es más grande, te invito, lo hacemos juntos. No, yo estoy con la cirugía, yo estoy con la cirugía. No me dieron bolilla. Bueno, lo que le quería decir de esto es que a veces uno piensa cosas, y bien, pero no te sale como vos pensás. Dices, bueno, yo tengo una buena noticia. Che, ¿vamos a hacerlo juntos? No, mirá. Es decir, y ya te empiezan a mirar raro. O sea que, aparte de pensar, y que puede hacer cosas, también tiene que pensar a quién se lo digo y cómo se lo digo. ¿Tá? Acá la empresa nos jodió. ¿Tá? Pero yo como no le voy a fabricar tampoco, ese rubro no. Pero de cierta manera nos usó para un beneficio propio. Y estos otros no nos dieron bolilla. Creo que tenemos que escucharnos más entre nosotros. El azar implica eso, que vos tengas visión periférica y que tengas los oídos abiertos. Bueno, le muestro un caso de una estrechez de neocuello. Fíjense, esa, de la primera serie es esta. Fíjense, la guía pasó. ¿Tá? La ventaja que tiene eso son las guías finitas, ¿no? ¿Y cómo quedó después? Lo otro que le digo que de esa serie quedaron todos continentes salvo el que fue operado. Y eso a mí me llamó la atención de entrada, porque yo dije, bueno, a este lo dilato, el esfínter de por acá no lo veo bien tampoco, el cuello, sin embargo quedan continentes. Yo creo que quedan relativamente estrechados, lo cual también es bueno en estos casos. Porque ¿por qué hacerle no como cuando uno hace una retuerción, dejarlo bien abierto para que no se vuelva a cerrar? Y ese sí queda bien incontinente. Y si queda con una estrechez relativa, ¿qué problema? Una de las soluciones que nosotros tenemos para la incontinencia post-prostatectomía no es inyectarle cosas para cerrarle la uretra. Entonces, si en vez de inyectarle alguna sustancia para achicarle la uretra, no se la abrimos mucho, me parece que es lo mismo, ¿no? Conceptualmente. ¿Tá? Esa de frente, fíjese, prácticamente no pasaba nada. Esta es la flujometría a los 6 meses. Lo que voy a mostrar son 6 meses. Otra de una estrechez vulvar, flujometría a los 6 meses. Bueno, los disponibles igual en el mercado, los voy a nombrar igual. Medtronic, el problema que tiene es que tiene hasta 7 milímetros. El Boston subió a 8, creo. Bueno, aquel no va a saber, no le interesa. Creo que Medtronic sacó uno de 8 ahora. Los Ranger creo que estaban por sacar uno de 9, pero por ahora tenés hasta 8, así que si querés usar 10 no podés. Y después teníamos el Elutas que además del precio tiene 10 y 12, o sea, tiene medidas que no tienen los otros. Eso es una buena ventaja. Por otro lado, están registrados en todos los países de América del Sur, o sea que solamente es una cuestión de adquirirlo de precio. Bueno, en la serie actualizada que la hice el año pasado, 60%, y empezamos a hacer mujeres. Interesante eso. Si tienen mujeres, ahora les voy a mostrar algunos casos. Y tenemos seguimiento ahí entre 8 años. Juntamos lo que tenían por lo menos un año de seguimiento, ¿no? Ahora tenemos 100, pero en el último año hicimos 20, o sea que no podemos meter los 100 en la serie para hacer un seguimiento bueno. Y ahí, por ejemplo, al principio fue muy poco, en 2016, hasta 2016 hicimos 10 procedimientos, y de 2017 al 2020 hicimos 26. O sea, y en el último año hicimos pasamos los 24 el año pasado. ¿Tá? Bueno, de estos 60 pacientes, 8 requirieron 2 procedimientos, 4 requirieron 3 procedimientos, y en 8 pacientes se usaron 2 balones sucesivos, y en 2 pacientes 3 balones sucesivos. ¿Tá? Ahora les voy a mostrar casos de que se trata casi toda la uretra. ¿Tá? A medida que empezamos a hacer, nos fuimos animando a hacer más cosas. Además, esos pacientes que tienen una panestenosis no tienen opciones. ¿Tá? Es talla vesical, definitiva, o alguno meato perineal. Entonces, decimos, bueno, vamos a probar con esto. Sí, quiero probar con esto. Bueno, los resultados actualizados, entonces, hasta el año pasado, 75% buenos resultados con un solo procedimiento, 15 con 2, 2 con 3 procedimientos y 3% de dilatación o cirugía. Obviamente,
ninguno, como se dan cuenta, ninguno se quiere operar. ¿Tá? Es decir, una de las razones porque le van a pedir el balón o que se lo tenga que hacer 2 o 3 veces porque no quieren la operación. No porque no esté indicado, no porque yo, o porque yo le diga que, mire, la solución quizá definitiva sea la operación si esto falla. Dice, no quiero pasar por la cirugía, hágamelo 4 veces. Bueno, ninguno ha presentado hasta ahora de todos esos pacientes retención completa, síntomas de sangrado mínimo 24 horas y 95% de satisfacción nosotros. Y la serie actualizada 2023, este año vamos a presentar en CAU, como cumplimos los 10 años, o sea, llegamos a pacientes con 10 años de seguimiento y pasamos los 100 casos, vamos a tomar los que tienen más de un año, que son los 80 pacientes, y se dan cuenta que 71.4 se han resuelto con un solo procedimiento. Estamos 70, la serie de Optilume 72 o 73, andan todos ahí. Nosotros para los síntomas de los pacientes hicimos una auditoría externa, porque a mí cuando me dicen el IPSS bajó, digo, sí, pero ¿quién tomó los datos? Sí, se lo tomaste vos. Y lo que sucede cuando el paciente va al médico, en general es medio empático con el médico, entonces no le quiere decir cosas negativas. Siempre anda bárbaro, incluso hay pacientes que orinan horrible y dicen, no, pero ando bien. Entonces no me satisface mucho los índices tomados por el propio que se lo hace, ¿no? Entonces yo mandé a hacer una auditoría externa, certificada, con una serie de preguntas para ver si era verdad, cómo era su satisfacción con el procedimiento y qué sentían, ¿no? Y bueno, 95% satisfacción, se lo volverían a hacer, y síntomas mínimos 24 horas, certificado. Bueno, separando, yo lo que le decía, yo creo que la uretra, si lo tomamos con todo 71%, está, pero no marcha igual en algunos lugares que en otros, ¿no? No es lo mismo la fosa navicular, la uretra vulvar o el cuello. Yo creo que el tema más interesante, si tuviera que elegir uno, es porque este es un dolor de cabeza ahora. Cada vez hemos tenido una avalancha de esos por las prostatectomías radicales, y el OLEP, si bien no tiene tantas, en la fase de curva de aprendizaje sí. No tanto cuando ya llega el experto, ¿tá? Pero cuando empieza, hemos visto estrecheces de toda la logia. No sé si es porque demora mucho la cirugía y aplican mucha energía, o se quedan cortos, pero sucede. Y entonces, fíjense que funciona bastante bien. De 16 pacientes, uno solo tuvo una falla inmediata, que se le hizo la plasta, que es de la serie histórica, y 15 de 16 solo con una dilatación. Y algunos con radioterapia. Al principio yo no quería hacerlo radioterapia porque dije, esto no van a marchar mal, y sin embargo, marcha con radioterapia también. Esa ha sido una de las mejores sorpresas, porque eso es un dolor de cabeza. Para el paciente ni les digo, porque no es lo mismo dilatarse el meato y la uretra peniana que dilatar, que vaya alguien a dilatar. Primero, el paciente no se sabe dilatar el cuello, entonces necesita un enfermero, enfermeros con buen tacto no hay muchos, y después tiene que hacer en la curva. Algunos, el enfermero con Beniqué, poco, con Bequil alguno, y terminan con sondas o bujías. No es fácil esa dilatación y el paciente sufre mucho más que las otras dilataciones, y además tiene más riesgo de que le hagan falsas, ustedes le dicen, ¿cómo es? Falsas vías. No, falsa ruta, pero bueno, falsa vía queda mejor. Así que 10 de 16, un solo procedimiento. Para este tipo de patología que estaban multitratados es muy bueno. ¿Y tienes un seguimiento de esos? Bueno, acá te muestro quién tenía uno que tenías una prostatectomía robótica de salvataje por recaída bioquímica, se operó en Buenos Aires con robot. La paroscópica, no robótica, bueno, es lo mismo. La paroscópica sí, robótica. Radiado, y tiene un estrechez que iba a ser un láser de la unión, pero creo que me voy a inclinar por hacerle... Bueno, a cuando sacaron la sonda y le pusieron otra porque hizo retención, se le desprendió el cuello de la uretra. Quedó esta separación, y cuando yo le hacía la placa, hacía una especie de divertículo. Le quedó. Claro. Entonces yo le ponía la sonda y esperé que eso se limitara, se cicatrizara y me diera la forma de uretra. No se cicatrizó nunca eso, pero se achicó y quedó como un pseudo divertículo. Y dije,
este hombre no lo voy a traumatizar más, está irradiado. Por supuesto que Villamín me dijo, mirá, eso no se puede tocar de vuelta, manejalo como pueda. Esa imagen que tenés ahí, que es una citoscopía. Sí, pero post. Nada. Entonces lo dilatamos con balón un par de veces. Y esta es una flujometría, incluso tengo una más nueva que es mejor. Lleva 2 años este paciente. Continente, está impotente, y no precisó dilatación ni más, y sin residuo. Entonces, obviamente no le pasás un cistoscopio. ¿Tá? Le quedó, es decir, yo con el flexible llego hasta acá, y si quiero pasar por ahí seguramente tengo que abrir o romper un poco, pero queda un flujo no bueno, pero no malo. Por lo menos quedó así y queda continente. La mayoría que hicimos fueron este tipo, o sea, post-PR, post-RTU, post-milling, o lo que sea, pacientes complicados de otra cirugía, no tanto de uretra. No, pero decía porque él tiene un caso similar que le tiene ahora. Y no había probado el balón. ¿Es tuyo también? Sí, lo hacemos juntos. Y digo, yo creo que vale la pena probar porque, la verdad, si yo miro esto y digo, le quiero mejorar el flujo, vamos a dilatarlo más. Probablemente lo mejore, pero capaz que lo dejo incontinente. Entonces... El último le darás otro más. No, pero se orina con cierta dificultad, pero está continente, tiene una pareja joven. Sin residuo. Sin residuo. Doctor, el caso que hice yo en Bahía Blanca, antes de hacerlo hablé con Florencia, actualizó un poquito. Es un paciente que le indicaron radioterapia. Cuando se le indicaron tenía 60, 61 años, era joven, no lo quisieron operar porque tenía un sobrepeso, casi obesidad. Después recae y lo mandan al hospital italiano, que le hacen una prostatectomía radical robótica. Igual que esto. Exactamente. El paciente, después de varios años, hace una estenosis de uretra y estuvo pasando por muchos urólogos. ¿El cuello? Sí, de la uretra de la unión. Fue pasando por varios urólogos, lo dilataban, le dejaban sonda 3 semanas, 4 semanas, se la sacaban y no podía orinar. Y bueno, el primer caso lo hicimos con él. El paciente está orinando, está muy conforme porque no tiene sonda vesical, lo cual no se tiene que dilatar. Similar a eso, no se tiene que dilatar, similar a eso un poco más bajo incluso, está conforme. Sí empezó con un poco de incontinencia después del procedimiento, pero bueno, está conforme. La duda es si bueno, lo espero, mantuvo la flujometría, mantuvo los valores similares a la semana, a los 30 días. Déjalo así, déjalo así, seguilo. Si el residuo no aumenta no tiene... Con ecografía control no le queda residuo postmiccional elevado. Bueno, déjalo. El paciente se autorreparó. No touch. Es decir, el objetivo final es la calidad de vida del paciente. O sea, no que el flujo sea óptimo o que yo le coloque un esfínter. El tipo ese tiene buena calidad de vida, sí. Y cualquier cosa que le haga se la vas a arruinar un poco más. Uno igual tiene que seguir lo que decías, el residuo y estar atento a la función renal. Claro, exactamente. Tenés que seguirle el residuo. Entonces cada 6 meses haces una flujometría residuo, un interrogatorio. El paciente cuando tiene mucha dificultad te va a llamar y decir, mira, estoy notando el chorro más fino. Viene solo. Sí. Bueno, este es otro caso, vamos a hacerle súper complicado. Prostatectomía radical acá laparoscópica en Montevideo, se estenosa inmediatamente. Va a Buenos Aires y le hacen primero una plastia perineal, creo que fue sin injerto, sí, una plastia perineal nomás. No importa quién, ¿no? Porque la técnica, plastia perineal se cerró al mes, plastia transpúbica. O sea, miren acá la separación del pubis, bien, ya. Les aviso que yo hice muchas transpúbicas en una época cuando trabajaba en el Banco Seguro del Estado, que atiende a los traumatizados y no saben el dolor que le queda en la sacroiliaca. En general son todos muchachos jóvenes, aparte, los accidentes laborales son caídas o cosas y tengo pacientes que quedaron bárbaros de la uretra, incluso han tenido familia, pero acá se acuerdan de mi familia, de la mía.
Eso nos ha llevado a hacerlo cada vez más chica, lo cual es cierto que se puede hacer, pero ahora ya no hago transpúbica, pero tenés mucha más dificultad para hacer la anastomosis y la disección. Es mucho más trabajo se puede hacer igual, es más trabajo para el urólogo, pero a veces 1 centímetro es una gran diferencia en la inestabilidad del pubis. A veces los traumatólogos nos ponen como para empezarlo. Placa. La placa le ponen a veces para que quede estable la... Sí, pero generalmente acá las ponen transitoria, después las sacan. No sé por qué. Y uno tiene que quedar con algo crónico. Capaz que viste que ahora desarrollan cada vez más placas y tornillos, capaz que hay alguna. Pero injerto de hueso en el medio dice que no funciona, rellenarlo con nada funciona. Entonces, capaz que tiene una evolución. Por suerte las transpúbicas se usan cada vez menos. Entonces, bueno, se cerró y así vino. Cerrado vino con talla este hombre. Ahí le hicimos el balón, quedó con este diámetro. Ese flujo la primera semana malo, pero este paciente quedó continente. Yo dije, este no puede quedar, este sí que no puede quedar continente. Con ese flujo así quedó continente. También es cierto que la vejiga estaba media pléjica, o sea, los factores vesicales hay que considerarlos también. Y dijo, no me tocan más. Porque ese vía crucis de todas las operaciones llevó 6 meses prácticamente internado y con dolor. Bueno, las conclusiones, obvias, ¿no? Pero una de las cosas buenas que tiene es que tiene baja curva de aprendizaje. Tampoco hay que decir, este lo pone el enfermero, ¿no? Yo creo que tiene sus cosas que hay que pensarlas. Entonces, todo hay que pensarlo, esto también hay que pensarlo. Por lo que te vi es como que uno hay que hacer la conciencia cuando hace una buena dilatación, no quedarte con... Sí, hacerle una placa tranquilo, mirarla, capaz que hacerle 2, me quedo acá, vamos a cambiar el ángulo. Sí, buscar la elasticidad de la uretra también, o sea, primero baja presión, pero después un poquito de presión a ver qué tal. Claro, es un tratamiento que es mecánico y farmacológico, cierto, pero nos queda la duda de la parte inflamatoria, esa va a quedar para estudiar, mínimamente invasivo, ambulatorio, no usamos sonda, rehabilitación inmediata. Si tiene todas las ventajas y aparte, si querés, no usas block. ¿Qué es block? Quirófano. Block quirúrgico, decimos. No usas quirófano, lo cual, aparte de que casi siempre los quirófanos están saturados, es un costo mucho menor, una sala de rayos que... No sé una sala de hemodinamia, pero una sala de rayos sí. Y bueno, el costo y una satisfacción. Bueno, y esto decía Einstein, que yo le digo, las ciencias duras también tienen su... cuando adquieren mucho conocimiento se dan cuenta de sus límites y que en realidad él no descubrió nada, no es por falsa modista que lo dijo. Llámalo intuición, lo puedes llamar azar o como quieras, pero en algún momento pasa algo, pero tenés que tener la voluntad, o sea, tenés que tener la predisposición a que algo tiene que pasar en algún momento a la vuelta de la esquina y te llega la solución y no sabes ni por qué ni cómo. Después yo le digo, no sé ni por qué ni cómo estamos usando este balón. Después, casos más raros, panestenosis, una catástrofe urológica, está condenada a una talla de por vida, ¿no? O una derivación urinaria, según como prefiera. Entonces agarramos y le pusimos 3 balones sucesivos. Arrancamos un poco por debajo del cuello, uretra vulvar y algo uretra peniana, y también tenía algo, ¿vieron? Del meato, un poquito, se la dilatamos toda. Flujo a los 6 meses. Usamos 3 balones de 8 por 8. Marchó bien. Ese todavía no le hemos hecho segundo procedimiento, así que... ¿Cuántos meses hace este? No, este lleva como 3 años. Ah, qué bien. ¿Y sigue manteniendo ese flujo más o menos? Sí, algunos no los puedo controlar tan periódicamente, pero yo lo que le diría es que lo que he visto yo le hago una flujometría a la semana, cuando termino los antibióticos, y después le hago 3 meses, 6 meses, al año, y después una vez por año si puedo. Entre la semana y la segunda baja un 20%. O sea, la dilatación inicial es este flujo,
y es probable que en la segunda un 20% menos. Me pasa lo mismo en la plástico directo. Claro, realmente algo que estaba así vuelve, algo elástico más lento vuelve a cerrarse. Tengo una pregunta. Ahí veo que usaste uno de 8 en cuanto al diámetro. Me queda claro cuál es qué parámetro tomás para decir a este le dilato hasta 8 o dilato con un balón de 10. O vos, no sé, decir, mira, lo estándar. Me parece que es el pánico del momento. En un momento me viene miedo y digo, lo voy a dilatar, me parece que lo voy a romper mucho. Es decir, lo que pasa, yo cuando veo que es muy finito y muy finito largo, el 10 me parece mucho daño. Porque esto, claro, esto supongo yo que es rígido, es mucho rígido, y el 10 va a romper todo. Acá no tengo problema en 10, porque yo ya veo que tiene cierta elasticidad, y el balón, pero me viene un poco de no sé qué cuando lo veo finito. Y de todas maneras nosotros fuimos también, vas perdiendo el miedo, nosotros arrancamos con 7, como usó él, después dijimos, 7, no sé qué, bueno, vamos a pensar con 8, porque dura más, no sé qué, 8, y después pasamos a 10. 12 me parece que nunca vamos a usar. Y ahora, por ejemplo, el cuello, 10. Eso. Tenga el diámetro que tenga. Cuello 10. Cuello 10, porque en los 8 lo hemos tenido que repetir. Entonces, cuello 10 no tengo problema porque es una cicatriz. Claro, si ves esa imagen como este parecido al de hoy. Si ves en todavía la uretra, vas a 8. Me parece. Pero podía haber usado 10 también, estaba de acuerdo. Capaz que quedaba con un flujo un poco mejor, no sé. Y arrancamos, obviamente, desde acá, ¿no? A poner los 3 balones. Después, este otro caso que es esas catastróficas, ¿no? Este paciente gran obeso había tenido 5 paros cardiorrespiratorios, ¿no? Hasta que le colocaron un cardiodefibrilador, hacía fibrilaciones y paro, y bueno, sondas, CTI, pam, pum, ping, estenosis, anticoagulado al mango. Empezaron por hacerle una uretrotomía interna, creo que por acá. Y después, cuando le hicieron el coso, vieron que estaba toda rosareada la uretra esta. Entonces le propusieron hacer un meato perineal, un gordo que tenía un panículo. En el periné era así el panículo. Ustedes se dan cuenta que tuvo poca movilización de uretra. Y bueno, obviamente falló y no le hicieron el flap, cutáneo. Lo que veo ahí es bastante el meato perineal y tiene una extensión proximal. Tenía una talla y el meato perineal se fue cerrando, una fístula chiquitita tenía acá, perdía una gota, pero andaba con apósitos y pañales todo el día porque perdía gota a gota continuamente. La talla no le solucionaba definitivamente el problema, entonces le propusieron o volver a hacer la talla o dejarlo con talla de meato perineal o volver. Pero no, interpretando esa imagen, yo veo que tiene el meato perineal, ok, que se cerró. Pero proximal al meato no está estrecho. Sí. O sea, es una. Acá lo que me parece es que cuando tracciona. Sí, claro. O se quedaron cortos. Claro, a mí me parece que traccionaron de la uretra e hicieron que esta se estirara y se estrechó esta acá también. O a veces lo que pasa es que le hace meato perineal y sin tener en cuenta que tiene estrechez proximal. Pero por eso tenés un paquete infernal que para llevar el meato a piel se debe haber sumergido. Lo que no debe haber hecho no sabemos, pues las descripciones después no tienen mucho que ver con la. Viste que cada uno describe, hace la literatura después. Con tanto panículo te pones a hacer un meato perineal con injerto. Con injerto de mucosa. Si no, no llega. Bueno, el hombre vino llorando porque pañales todo el día, la talla que no le funcionaba, se le tapaba la talla, recambio de talla, sangraba, colonizado con una bacteria multiresistente, antibiótico intravenoso todos los meses, y la propuesta que le hacían, dice, bueno, te digo, mire, esto no sé cómo va a funcionar, si que pruebe. Se había comprado un arma para pegarse un tiro, había llegado a ese punto. Esta es la placa que nosotros le hicimos y vieron que le quedó una especie de divertículo y la fístula perdía un poquitito, acá no se ve, pero era un hilito, una gota que salía por acá, pero muy finita. Entonces le pusimos, obviamente, un balón acá,
Pero también le pusimos un balón en esta rosariada, porque no sabíamos, acá la vimos al principio muy rígida, en este pedazo de acá. Hicimos balón y balón. ¿Está? Ese es el flujo a los 3 meses. Esta fístula se cerró, esto se le cerró a los 5 días. Salió una gota con pus, cerró solo. Digo, no me lo esperaba tampoco. Porque yo dije, esto algo le va a pasar ahí, o se va a infectar o algo, una bacteria resistente. Este año cumple 3 años. Bueno, obviamente, no más pañales, no más nada, reactivó incluso su vida sexual. Para él es como un milagro. Nosotros somos milagrosos. Sí, la verdad que sí. Pero no me preguntes por qué. Entonces, no está de más intentar, no descartarlo, no tener el prejuicio de decir, no, esto no va a funcionar. Fíjate la flujometría buena. La calidad de vida le cambió así, ¿no? Espectacular. Después, pregunta para pensar, plaquetacel y líquen. Bueno, hemos usado mucho en pacientes con líquen. Esto ustedes lo van a ver porque es bastante frecuente. El líquen está subdiagnosticado mal. Es decir, tengo pacientes que vienen a consultorio particular y lo han visto 5 urólogos y dicen, no sé, y lo mirás y dicen, esto es un líquen, aparte en actividad, ¿viste? Rojo y con placa. Bueno, y este obviamente tenía líquen un poco también en la uretra hacia adentro, ¿no? Algo le hace el paclitaxel al líquen como antiproliferante. Veo que el líquen es autoinmune, no sé. Obviamente, cuando agarramos a estos pacientes están vírgenes de tratamiento. Cuando no tienen diagnóstico, no están tratados con corticoides, ni con crema, ni con humectante, ni con nada. Entonces, inmediatamente que nosotros le hacemos la plastia, lo mandamos al dermatólogo para que haga tratamiento crónico, porque este es tratamiento de por vida. Sí. Y pomadas, y humectantes, y corticoides. Le dan un curso de corticoides cada tanto. Bueno, ese es el meato y ese es el flujo. 3 meses. Hipospadia hemos hecho. Hipospadias corregidas. ¿Tá? Fíjense, acá está toda la cicatriz de la cirugía. Este tenía 2 cirugías y este era el orificio. ¿Ah? El otro estaba divino, pero no era el real. Bueno, acá dilatamos, esta vale 10. Acá dilatamos 10. Eso era... el anterior, ¿no es que el meato? El meato es este. Ahí. Lo estás dilatando de afuera, mitad y mitad ahí. Y acá, cuando vos dilatás, aprieta el otro y parece que agarra todo este meato, pero que en realidad quedó aplastado el falso. ¿Está? Acá se nota un poco mejor después que lleva 3 meses de evolución. Tiene un poco pálido también este. Bueno, está fuera de foco esa, ¿no? Pero se diferencian más los orificios. Flujo. El flujo era bueno. El líquen tiende a residuar, pero por razones obvias, ¿no? O sea que, pero es importante que hagan el tratamiento y todos sabemos que el tratamiento que es crónico no lo cumplen. Son muchachos jóvenes y bueno, sí que no. Entonces, pero funciona. Y operar un líquen. Claro, pero operar un líquen te puede agarrar líquen también el injerto, o sea que. Es decir, ¿no? A veces pasa por la cirugía y te lo arruina el líquen. Puede ser una opción. Y si falla la cirugía, más todavía. Mujeres. Hemos hecho. La cirugía de mujeres, ustedes saben que se hace, es bastante compleja, es así, necesita una buena curva de aprendizaje. Las mujeres que hemos agarrado han sido espantosas, ¿no? Porque, es decir, ya con vejigas arruinadas totalmente, ¿no? La mujer consulta poco y, como no saben qué hacerle, no va más al médico. Esta, por ejemplo, 66 años, tuvo un trauma en la uretra por la cabeza del feto en el parto a los 25 años. Y ya empezó a decirle que orinaba mal. 2 uretrotomías internas le hicieron. No había visto hacer en mujeres, pero es una opción. Y obviamente se cerraron las 2 en dilatación periódica. Las últimas no lograban pasar sonda. Micción lenta, residuo alto. Esa era la curva contraste previo. Es un desfiladero.
Bueno, el balón, la ventaja que tienen las mujeres es que es mucho más fácil, porque le dejas una parte del balón para afuera, ya está, no empiezas a hacer muchas mediciones. Usas un balón de 6 centímetros, te quedan 2 adentro de la vejiga, 1 para afuera, mucho más rápido. Flujometría a los 6 meses no mejoró mucho, pero lo más llamativo en las mujeres es el cambio de la calidad de vida. Es decir, esta mujer vino al mes y dice, doctor, le tengo que agradecer, no sé cómo agradecerle, puedo ir a visitar a mis familiares. Antes estaba a 2 minutos del baño y tenía un dolor terrible, me tenía que sentar, tenía que hacer creer, no salía nada, lloraba, todo el resto de la familia alterado. Pasó a tener una vida casi normal con una misión mala, vejiga residual, pero el cambio de la calidad de vida fue muy significativo. 2, 77 años, cirugía de prolapso de mucosa uretral. Se cerró, misión dificultosa, ese es el flujo inicial. Fue sin planteo de soluciones, a dilatarse periódicamente. Bueno, otro desfiladero, 77 años, ¿no? Dilatación, flujo después, depresión, en 24 horas dice, estoy orinando, para mí me cambió la vida. ¿Tá? El flujo, el residuo bajó un 70%, esta dentro de todo fue de las que la vejiga que respondió bastante bien. Y después en uréter, en este momento que fue el año pasado, 4 ureterales, 3 síndromes de la unión. Y Pablo Contreras tenía en ese momento 4. ¿Tá? Este es el primer caso que nosotros presentamos. Sí, ¿cómo estás? Quería hacer una consulta más cortita. Antes de pasar en la uretra, ¿qué opinás sobre la microscopía? Solo bajo microscopía en vez de... Sí. Yo diría que de todas formas tendría que tener las dos cosas, ¿no? Es decir, porque vos, si vos lo ves solo de este lado, no ves para atrás qué pasa. Y de repente, si capaz que aparte de la uretra ocular tiene algo en el cuello o algo y te arruina el procedimiento porque no hiciste el diagnóstico correcto, completo. Entonces hay que ver toda la uretra. Vos decías con el tema de la droga y hacer la uretroscopía. Vos decís dilatar que... ¿Uretrotomía interna? ¿Uretrotomía interna? No. Claro, vos decís no hacerlo con rayos. Nosotros lo hacemos combinado. ¿Voy a hacerlo puramente con endoscopía? Claro. Sí, se puede. Yo creo que te queda un poco corto, es decir, si no tenés rayo, no tenés arco en C y... Ta. ¿Le encontrás algún pero al balón con medicación? Porque estás con flujo. Ah, no, porque lo lave. No, pues está ahí. Además vos podés, cuando inflás, cortás el lavado. No. Pero cuando lo pasa, porque tenés que pasarlo por la gomita, por el canal de trabajo. Yo creo que quedaría... Y bueno, sacás la gomita y... Sí, lo que podés hacer es nada, o sea, lo ves bajo visión. Es muy fina la cuerda. Citoscopía y después sacás el citoscopio. Podés sacar la óptica, claro. Marcás eso todo en el momento que haces la citoscopía, después sacás el citoscopio y bajo vía radioscópica. Claro, eso cuando lo haces combinado. Para hacerlo sin rayos. Eso cuando lo haces combinado, pero este dice sin rayo. Sin rayo completo, para mí no tenés buena... Claro, yo creo que te quedas corto. Que se puede hacer, se puede hacer. Pero que él quiere hacerlo sin rayos. Lo que puedes hacer, si querés hacerlo así, es meter un ureteroscopio. Mirá cómo quedan los hemodialistas. Pasar toda la estrechez, ver desde entrar hasta la vejiga. ¿Qué opinan los...? Pero lo hace sin rayos porque quiere. Sí, bueno, pero tiene que hacer por un equipo más chico. ¿Cómo? ¿Qué seguridad tenés que estar dilatando? Claro. Tenés que dilatar. Lo que nos queda siempre nosotros. No, lo que es cierto es que nosotros una estrechez como la de hoy. Claro, sin rayo vos no ves cómo se dilata el balón. Compleja. Claro, Y te estás viendo no realmente es difícil hacerlo si sin estás rayos. dilatando todo, no, Claro, te que quedas corto, si el calor se distendió totalmente. Exacto. Lo que hace lo... Es como hacerlo semi a ciegas, pero digo, si vos me preguntás, ¿se puede hacer? Sí. Yo no te lo recomendaría como para que te quede perfecto, ¿no? No te vas a quedar tranquilo a ver si... Y ya que vas a invertir en un balón que te va a salir como $1000, tratar de... Bueno, vamos a sacarle el máximo de jugo a este procedimiento. El primer caso que presenté en CAU fue una estenosis del meato y del uréter intramural en una mujer que tenía cistitis intersticial, tuvo un cáncer de vejiga superficial, recibió BCG y post-BCG
hizo como una ureteritis distal. Yo al principio dije, tiene un cáncer en la parte distal del uréter, pero le hice todo, tomografía de todo, y era luz libre. Entonces le hice balón, le puse un 6, esa tenía la dilatación en ese momento, 6, sin doble J, y acá ven la ureteroscopía. Al principio, cuando la pasé la primera vez, para verificar que no tuviera tumor, el ureteroscopio pasó apretadito y no se veía nada. Y eso es post, a los 3 meses le hice. Y lo que ven también es que el meato está prácticamente cerrado acá, las fotos no son muy buenas, y acá se nota mejor el hoyo de golf ahí, ¿no? Y bueno, y la calidad de la pared del ureter, normal. Pero yo creo que si me dan a elegir, este es un golazo, el síndrome de la unión. Estos son todas las que hemos hecho son pacientes con cirugía 1 o 2 veces y que han fallado. Y este caso, por ejemplo, que era una muchacha joven, joven, le habían hecho un procedimiento combinado y tenía cálculos todavía residuales. Cuando hizo el procedimiento todavía tenía cálculos residuales en el cáliz inferior. Le hicimos igual la dilatación y a los 5 días hizo un cólico nefrítico tremendo, hizo una calle empedrada, los cálculos estos bajaron acá abajo, se le hizo un procedimiento endoscópico. Estas son la placa del procedimiento endoscópico un mes después, y miren cómo está el cuello, ¿no? Comparado con aquel. Tiene un mes y medio tenía. Balón versus, por ejemplo, lo del stent, lo del Allion, es decir, el antecedente de litiasis, los stents se calcifican si el paciente está metabólicamente activo. Entonces sería ideal lo del balón para mí. Esta lleva 2 años con controles y sin aumento de dilatación. ¿El igual dilata previo? Sí. Pre con 6 y después balón con 6. ¿De cuánto le estás poniendo el balón? ¿De 6? 6. Pero capaz que puedes usar 7. Yo qué sé, 7 es 21. En el ureter 21 me parece. Pero hemos tenido un caso en que era de la doctora Mauro, que lo hice en una institución, que tenía una fibrosis y un pasaje filiforme, y el único balón que tenía a mano era el 8, y le puse un 8 que no logramos, en ese lugar le quedó el reloj de arena, no logramos dilatarlo más que el 30% de lo que era el 8. Sin embargo, marchó bien, lleva 2 años, lleva 1 año ahora, le hicieron centellograma, la dilatación quedó estable, sin dolor asintomática, centellograma, la función y el vaciado estimulado con diurético mantenido. No dejás J ni... No dejamos doble J. No, esa tenía ni antes ni después. Esa tenía nefrostomía, entonces la dejé unos días con nefrostomía, le fui midiendo a ver. ¿Cómo iba? Sí. No dejamos. Y Pablo empezó al principio y ahora no deja. ¿Qué estás hablando de doble J? ¿La doble J esa? Sí. A mí la preocupación que el uréter es finito, esto se necrosa y o hacemos un desastre acá rompiendo el uréter. No ha pasado, no ha habido fuga, no ha habido grandes complicaciones después. Lo peor que ha sido es que ha vuelto algunas, pero hasta ahora solo la primera paciente, esa que le presenté a los 3 años, que fue el año pasado, repitió un empuje de cistitis intersticial y volvió a cerrar el meato. Y ahora está con doble J. Entonces están que me lo pongo de vuelta, no me lo pongo de vuelta el balón, pero pasó 3 años, Suki. Todas estas llevan entre 1 año y 2 sin problema. O sea que yo digo, anímense a usarlo, ¿no? Doc, en el uréter hace la dilatación, hace un contraste y si ve fuga de contraste, de todas maneras lo deja sin doble J, o hay alguna situación en la cual acá por las dudas dejamos un catéter. Sí, no me ha pasado. Yo creo que ahí me lo plantearía, sí, depende de donde sea, ¿no? Si es alto, una cosa que fugue un poco ahí en la unión ureteropiélica, sí, y otra que te fugue abajo porque vos sabés que la presión de la vía urinaria va a hacer presión ahí en la uretra. Va a venir el peristaltismo y esa fuga, claro, no es como la uretra que se mantiene, no tiene peristaltismo, ¿no? Entonces capaz que le dejo 24 horas.
A veces lo que dejamos es un catéter ureteral abierto, no sé si han dejado ustedes, 24 horas y nada más. En lo posible es no catéter. Tampoco hay que ser dogmático, ¿no? Pero, bueno, hasta ahí. ¿Quieren algo? No aplaudan nada. ¿Quieren intercambiar algo? ¿Complicaciones, doctor? ¿Qué complicaciones ha tenido? Bueno, salvo la bacteriemia esa en un paciente, que se solucionó con antibiótico. Después tuve un paciente que tuvo un sangrado tardío, pero era un paciente que estaba en prediálisis. O sea que ya estaba, después ahora está en diálisis peritoneal. Y en una, le hicimos, llevó varias dilataciones porque no se quería operar. En una de las dilataciones que hicimos me llamó a los 3 meses o al mes. Me dice, estoy sangrando de forma impresionante. No lo vi el sangrado, ¿no? Me guío por lo que me decía él. Bueno, le hice hacer reposo, colocarse hielo perineal unas horas y paró. Ese le habíamos abierto bastante el cuerpo esponjoso, pues yo me acordaba. Y bueno, había tenido sexo y probablemente al estirar la uretra abrió de vuelta ahí, ¿no? O sea que quizás cuando abrís mucho el cuerpo esponjoso, en uretra peniana o vulvar, y tenés que decirle al paciente que de repente un mes no tenga relaciones. Igual se recomienda, la guía americana recomienda por un mes no tener actividad sexual. Bueno, es sin protección en realidad, ¿no? Porque dice que el paclitaxel podría tener efecto teratogénico o podría irritar la pared de la vagina. Yo he tenido pacientes que han tenido, porque acá en Río de la Plata te hacen cualquier cosa, han tenido relaciones a la semana y la mujer no se quejó, así que obviamente lo de los hijos no corría. Y vos lo que decís de no dejar sonda o un doble J en el caso de ureterares es porque vos pensás que la droga, sí, o sea, afecta la acción de la droga dejarle una sonda. ¿Sí? No tanto eso, yo lo que pienso es al revés. Yo digo, si la sonda puede ser un factor etiológico, ¿para qué dejársela? Sí, entonces después me puede ensuciar el resultado de... Claro, si lo puedo evitar mejor, pues saco un factor que me deje pensando qué fue lo que pasó, que después no lo podés comprobar. No, habría que ver si alguien deja sonda, comparar los grupos y ver. Ah, bueno, ahí estamos el doble ciego y todo lo demás. Igual pienso que 24 horas no sería nada tampoco, ¿no? A uno le tuve que poner porque sangró. Igual fue de alta y a la tarde sangre, coágulo, retención de orina con una sonda, un lavado y se la sacaban a la semana. Era un murió, se la sacó otro colega en otro lado. Por ahora viene bien. Claro, algún sangradito podés tener de vez en cuando, tardía, pero no es la norma esa, ¿eh? ¿Tiene algún caso, doctor, que haya sido secundario a una uretroplastía de esta estenosis, que después que hace una uretroplastía como mucosa u otra? Sí, bueno, esto que te mostré de Los tres valores. Sí, bueno, que tengan injertos largos hemos tenido, sí. Son los que marchan mejores esos, ¿sabes? Sí, no sé si porque la sustitución del tejido o es más firme o cede más. No sé, además le tenés medio miedo porque si esta no tengo cuerpo esponjoso, no tengo nada, le doy. Ya viene todo forradito este caño. Yo tengo un paciente que le puso un doble injerto y en la unión entre, creo que es, no sé si es la unión entre ambos injertos o en la unión entre el injerto y la uretra nativa se estrechó. Se cerró ahí, en el lugar donde está... Es lo que suele suceder. Cuando amplías una uretra no es que después te va quedando... Sí, hay una zona crítica sí, que probablemente... La unión siempre es el sitio... para eso. Pero va a avanzar bien. Esa es una papita. Que quizás estaría bueno, ya que lo tengo ahí, hacerle quizás así medio en tándem. Sí. Porque tiene una zona crítica, pero hay otra zona que te aporta muy bien. Las hipospadias estas eran todas multioperadas, sí. Con injerto y sin injerto. Lo de inmediato que mostró. Yo creo que las multioperadas son las que le tenés menos miedo. Porque ya viene con un manguito fibroso lindo. Y lo que veo entonces, vos tenés el porcentaje más importante es con un solo procedimiento, ¿no? ¿Cuánto es? 70%. ¿Cuánto es 70? 70. Con uno solo. Eso es una cosa.
El Optilume también. El año pasado salió una serie que si quiere después se las paso cuando se haga en el grupo, una serie de 25 pacientes griegas. Por supuesto, los yankees no van a dar bola a una serie griega, nadie la nombra. Pero esa serie griega hizo 25 uréteres, debe ser la serie más grande, y cualquier tipo de uréter, incluido uréter trasplantado. Tenía 2 uréteres trasplantados. Interesante, porque hay mucha estenosis en uréter trasplantado. Y tenía 70% de buenos resultados, a 3 años. Hice un seguimiento de 3 años. Eso le dejan doble J, pero está. Sí, hay experiencias, sí. Yo me parece que se está poniendo más de lo que se dice también, ¿no? Más de lo que se publica. Sí. Los pacientes que hacen que están con cistectomía. Lo que pasa es que vos para publicar algo de esto tenés que esperar por lo menos 2-3 años. ¿Sí? Si va a decir 6 meses, bueno, 6 meses. No me muestres nada. 6 meses. En el mundillo de la cirugía reconstructiva, donde le resulta muy amigable esto es en cuello. Sí. Pop-croniotomía radical o robótica, o mismo la estenosis post. Porque el cuello es difícil incluso para los equipos entrenados. Claro, nadie se quiere meter en eso porque es un problema. O sea, si vas por vía perineal te va a quedar incontinente, sí o sí. Pues yo te lo dije, yo para mí el cuello es la solución. Hoy lo que está publicado es hacer... Es la herramienta que te salva. El publicado está más para uretra anterior, ¿no? Y hoy si no la otra es hacerlo por vías, ya sea robótica, sobre todo transvesical, colocando un injerto, viendo ese neocuello y colocando un injerto que igual pero entonces, un procedimiento que es para uno que maneja cirugía. Sí, pero aparte de cuántos acceden a eso. Claro, es para alguien que sea un experto en cirugía robótica. Tenés que tener robótica, experto. Con esto, llega el 10% y privado. Tenés que llegar. Por eso yo lo que escucho es, los que muchos viste quizás discuten con lo que decías vos, todas estas nuevas procedimientos en cuello. Bueno, viste que yo te lo dije. Ya, si me decís, mirá, donde ponelo de primera es cuello y cirugía de rescate. El rescate le llamo a esas cosas raras, panestenosis y operado 3 veces, fracaso terapéutico. Nadie más se quiere meter. Eso, dale. Igual, Javier, a ver, si vos me decís tiene un 70% de éxito en trabajo que ya tienen sus años, ¿no? Como primer intento terapéutico, y la verdad que si yo no, por eso ni hablar, me pongo un balón, si es 2 o 3 veces, bueno, lo vemos, no sé. Y además, ya viste, porque también... Y bueno, capaz que terminamos ahí. Yo creo que a medida que se acumule la evidencia y van a surgir variantes y cosas, y después las indicaciones se van afirmando un poco más. Hubo mucho que también en su momento se hablaba, yo creo que también de la gente de los viejos en cirugía reconstructiva, de las poliofibrosis por dilatación, por retrotomía, que hoy es un poco más discutible cuánto eso te afecta el éxito no terapéutico de una plástica posterior. Y esto, dentro de todo, que lo estás haciendo bajo visión, con balón, etc., yo creo que está bien, ante ese daño, que de hecho es el sentido del procedimiento, que tenés que de alguna manera generar ese daño mucoso. Claro, pero ahí... Pero es controlado, no es una dilatación a ciega donde te llevas toda la mucosa y no sabes qué estás dejando. Bueno, ahí el concepto interesante es, porque el injerto está pensado como ampliación, ¿no? Pero el injerto como sustitución de tejido. Es decir, yo voy a sacar un tejido muy anómalo, cicatrizado, infectado, traumatizado, y voy a poner uno nuevo un poco más virgen. Entonces, la sustitución de tejido es solamente porque pongo un tejido y actúa mecánicamente, o porque saco un tejido que estaba de repente tenía bacterias intracelulares, mantenía un proceso inflamatorio a bajo ruido que te iba a hacer fracasar cosas. Entonces, la sustitución de tejido, yo, por ejemplo, invitaría a los que hacen mucho injerto a que manden no solo a cultivar, sino a buscar bacterias intracelulares en el tejido que sacan. Pero hay que conseguir a alguien, mirá que no cualquiera, no es fácil buscar bacterias intracelulares, pero no es imposible. O sea, se puede hacer, lo hicimos acá en Uruguay, en Argentina lo pueden hacer también. Entonces vos tenés que hablar con alguien del laboratorio de investigación y digo, quiero que veas a este tejido tan maltratado, quiero saber si tiene bacterias intracelulares.
Porque entonces si vos sacaste eso, sacaste como una carga bacteriana que soporta el factor inflamatorio crónico y le pusiste un tejido más virgen. Entonces no es solo la sustitución, sino que sacaste cosas. ¿Me entendés? En cambio, cuando vos lo dejás y lo dilatás y le pones el tejido ese, que no está investigado todavía el factor bacteriano, queda ahí. Y capaz que es el que te hace fracasar. O capaz que eso te lleva al otro, decir, bueno, capaz que en los que fracasan el coso, mejor sustituirle el tejido porque este tejido no va más. Digo, hay para avanzar ahí. Javier, ¿cómo te manejan los pacientes que le haces la irrigación con balón y tienen cistotomía? Se la saco ahí en el momento. Salvo que tenga una vejiga de esas residuales de 1000 centímetros, bueno, está. Ese no, pues se la dejo tapada y le voy mirando el residuo. Pero sí queda orinando espontáneo. Pues vamos a tomar un cafecillo. Impecable.